Gaurko jardunaldiari hasiera emango diogu. Egun eta arratsalde garrantzitsua da guretzat, biolentziaren inguruan oinarri zientifikoak eta honekin lotuta bizipen desberdinak elkarbanatuko ditugulako. Guztiok norabide berean, gaur noizbehinkako harremanetan ematen den biolentziari buruz hitz egingo dugu ikuspuntu desberdinetatik. Esperamos que los temas que abordaremos hoy a la tarde sean un paso más para ir hacia ese sueño en conseguir una sociedad libre de violencia. La jornada está compuesta por una conferencia y a continuación daremos paso a una mesa redonda. Para terminar, habrá un diálogo con las 4 ponentes, por lo que las preguntas y el diálogo se formarán al final. Para comenzar, tengo la suerte de presentar a la doctora Ana Bidú, que cuenta con una trayectoria académica y profesional extensa. Actualmente es investigadora postdoctoral en la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto. Fue premio extraordinario de licenciatura y de máster. Durante su doctorado realizó estancias de investigación en 3 de las mejores universidades del mundo, Harvard, Berkeley y Stanford. Es miembro del proyecto I+D Memo for Love, dirigido por la doctora Sandra Racionero, que estudia las interacciones que transforman recuerdos y promueven relaciones afectivo-sexuales libres de violencia. Es coautora del artículo Acoso sexual de segundo orden, la primera publicación en España con este concepto. Participó en la investigación financiada por el Ministerio de Educación sobre la socialización preventiva de la violencia de género, que culminó en la publicación de un libro. Fue parte de la primera denuncia de violencia de género en la Universidad de Barcelona, siendo cofundadora de la primera red española entre iguales, más concretamente de la Red Solidaria de Víctimas de Violencia de Género en las universidades. La prensa se hizo eco del caso, recalcando el documental de Documentos TV, Voces contra el silencio, ganador del Globo de Oro en el World Media Festival de Hamburgo de este mismo año. Destaca varias publicaciones de impacto, ponencias invitadas y proyectos competitivos. Ha ejercido de revisora para revistas indexadas, ponencias, es miembro del grupo de mujeres CREA SAFO, de las asociaciones científicas más relevantes de su área, así como de la plataforma unitaria contra las violencias de género. Sin más, Ana, te cedemos la palabra. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Bueno, primero de todo, agradecer la organización de la jornada a Darra y a todas las personas que realmente creen y luchan por una educación mejor y por una sociedad sin acoso sexual, ¿no? Y en eso estamos desde hace mucho tiempo y en eso estuvo Nagorre, ¿no? en la lucha contra la violencia de género que continuamos hoy aquí. Veremos algunas evidencias científicas para continuar esa lucha. Dividiré la presentación en 4 puntos y así después podemos entrar ya más en los debates. Pues veremos la violencia de género en las relaciones así llamadas de ligue, la libertad sexual y las obligaciones sexuales, a ver cuál es la relación, la diferencia, la vinculación entre ligar con cualquiera, ¿no?, por así decirlo, y la violencia de género, y finalmente hablaremos de conceptos como bystander intervention y como acoso sexual de segundo orden, que Idoia ya mencionaba en la presentación. Bien, ¿en qué se basa, ¿no?, esta investigación y estas evidencias que presentamos? Se basan en una investigación muy de fondo, ¿no?, que ya empezó Jesús Gómez y el Centro de Investigación CREA hace ya años, ¿no?, que es la socialización preventiva de la violencia de género. Para tener claro el concepto desde el principio, ¿no?, repasaré un poco la definición, ¿no? Se llama la investigación, se entiende por socialización preventiva de la violencia de género,
La investigación que estudia, por un lado, tanto las interacciones coercitivas que socializan vinculando el atractivo con la violencia de género y las interacciones liberadoras de esa coacción, ¿sí? De esa coerción, socializando, por tanto, en el atractivo de la no violencia de género. Ambos tipos de interacciones se dan en todos los contextos, en la familia, en las fiestas, en las discotecas, ¿sí? En las empresas, los medios de comunicación, las redes sociales, los videojuegos, ¿sí? Por tanto, ya hay muchas investigaciones que evidencian la existencia de violencia de género en las relaciones de ligue, ¿sí? Así llamadas de ligue. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Muchos autores desde hace años ya sitúan, por un lado, la violencia de género en las relaciones esporádicas, en contextos de ocio nocturnos, en periodos de vacaciones, ¿no? En contextos universitarios y también violencia de género asociada al consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? En este caso. Por tanto, tenemos como primera idea clave que la violencia de género existe en las relaciones esporádicas. Desde CREA la investigamos desde el año 2000. Aunque la ley contra la violencia de género ni las campañas preventivas la incluyen habitualmente, ¿sí? Aquí tenemos la ley contra violencia de género del 2004 y vemos que incluye por violencia de género, ¿no? Entienden por violencia de género aquella ejercidas por las parejas o por las exparejas, ¿no? Por tanto, no por las relaciones esporádicas, que es un matiz muy importante, clave, ¿no? Del que estamos hablando hoy aquí, que se corrigió en este caso en la ley catalana, ¿no? Es decir, que hay algunas leyes autonómicas en este caso. Por tanto, vamos a partir de aquí ver qué impacto tiene, ¿no? Esta forma de entender la violencia de género en la libertad sexual y en las obligaciones sexuales. ¿Qué es la libertad sexual, ¿no? ¿Y qué es actuar contra la libertad sexual? Vamos a ver algunas citas de algunas personas jóvenes, ¿no? Que, por ejemplo, aquí hay un grupo de chicos de 25 años que dicen, por mujeres liberales, ¿no? Entendemos, por ejemplo, una chica que se enrolla con muchos chicos, que es una puta, ¿no? Dice este chico. Mujeres que provocan, ¿no? Lo pongo así entre comillas porque es como las llamamos, ¿no? Mujeres como pues las llaman en este caso. Este chico de 20 años dice, sí, en plan de pues estar ahí bailando y provocando y que luego se marchase, pues eso sí que lo he visto, ¿no? Y luego, pues nada, pues las críticas, ¿no? Sí, mírala cómo está bailando, sí, pues cómo me ha estado provocando y luego nada, ¿no? Es decir que lo que vemos, ¿no? Lo que podemos entender, ¿no? Lo que socialmente se ha ido entendiendo por mujeres liberales, ¿no? Pues bueno, pues los chicos jóvenes en este caso las definen de esta manera, ¿no? Por ejemplo, otras dos citas, ¿no? Mujeres que necesitan liberarse, ¿no? Aquí vamos más a la idea de qué es la obligación sexual, ¿no? Pues aquí una chica de 17 años dice, ¿cuánto hace que no te enrollas con nadie, ¿no? Ya te toca, yo te ayudo, ¿no? Esa es una pues, obligación sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque es que necesitan liberarse, ¿no? ¿Y cómo define este chico de 19 años a las mujeres reprimidas, ¿no? Dices que este comentario lo he escuchado cuando a lo mejor alguien ha intentado entrar en el grupo en plan haciéndole el guapito y tal, en un grupo bailando, ¿no? Imaginando, hay un grupo bailando y pues si está el grupito y se pone en medio del grupo y claro, pues es como que molesta, ¿no? Y a lo mejor van a un grupo de chicas y ahí directos, ven un grupo de chicas y van directos, ¿no? Y cuando se van de allí los echan, ¿no? Pues sí, los comentarios son, qué reprimidas. Pues sí, los he escuchado, ¿no? Pero ¿qué reprimidas en base a qué? ¿No? Dice este chico reflexionando. ¿En base a qué? ¿En base a que están haciendo lo que ellas quieren? ¿No? No sé qué decirte. Por tanto, ya tenemos aquí el debate de
que entendemos por libertad sexual versus obligaciones sexuales. Y vamos hacia las segundas, ¿no? la segunda y la tercera idea que sacamos de estas evidencias, ¿no? La libertad sexual no se mide por el número de relaciones que se mantienen, ¿sí? Es decir, que el ligue no es por sí sinónimo de libertad sexual. También hay evidencias que demuestran que hay muchas formas de atentar contra la libertad sexual, prohibiendo tener relaciones, obligando a tener relaciones y presionando para tener relaciones porque toca, ¿sí? Es decir que estamos hablando tanto de ir contra la libertad sexual, prohibir a alguien tener relaciones, como presionar a alguien para tener relaciones porque ya le toca, obligar a tener relaciones. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Vamos a ver la vinculación, ¿no? Vamos a ver la vinculación entre ligar, ¿no? Con cualquiera, porque claro, como ya toca, tal, pues da igual con quién, ¿no? Y la violencia de género. Y aquí ya vamos entrando ya, pues, más en el tema, ¿no? ¿Qué nos dice esta chica de 15 años a una entrevista? Dice: yo no saldría con un cabrón. Entonces le preguntan: ¿y para un rato? Dice: para un rato sí. Entonces, aquí llegamos a la pregunta: ¿importa con quién se mantienen las relaciones? No es que importe, es que es clave con quién, ¿no? Por tanto, hay otra pregunta, que la planteo en base a pregunta, ¿no? ¿El hecho de que sea solo para un ligue tiene alguna implicación? Bien, las sociedades científicas ya se han planteado estas cuestiones y tenemos algunas sugerencias en esta línea. Por un lado, esta investigación del año 2004 nos hablan de los chicos malos, ¿no? Publicada en esta revista de Justice Quarterly, que dicen, ¿no?, cómo la delincuencia, por ejemplo, incrementa en las dating, en las citas, ¿no? Por tanto, ¿no?, los chicos delincuentes tienden a ser más atractivos en las citas, ¿no? Esta otra investigación nos plantea el argumento de la atracción hacia los jóvenes agresivos, ¿no? Y dice, la atracción de las chicas hacia los hombres agresivos las hace más vulnerables, ¿no?, para tener experiencias negativas en sus historias, en el inicio de sus historias, ¿no? Lo que significa tener después problemas, ¿no?, como por ejemplo citas abusivas o incluso relaciones de matrimonio abusivas. Es decir, que ya se va viendo cómo hay una tendencia de la pregunta que sí que implica, pues sí que implica algo para el futuro, ¿no? Esta investigación, ya desde el 2005, nos plantean los chicos ganadores y los chicos buenos, ¿no?, los majos, el loser, el gay es como el majo. Aquí dice, los jóvenes equiparan el chico majo, ¿no?, como aquel que es físicamente atractivo, divertido, fuerte, seguro, ¿no?, romántico, excitante, y que las amigas lo vean con buenos ojos, ¿no? Aquí también viene la importancia de la interacción, ¿no?, y la importancia de cómo influyen, ¿no?, el grupo de iguales. Pero que si se percibe como un chico majo, dulce, ¿no?, tiene el peligro de convertirse en demasiado bueno. No habréis escuchado más de una vez aquello de es demasiado bueno para mí, demasiado majo, me trata demasiado bien, o aquello de los institutos, ¿no?, y no solo, de que contigo solo quiero ser tu amigo, ¿no? Entonces, bueno, se ve aquí pues estos dobles roles, ¿no?, estos dobles modelos. Algunas feministas reflexionan también sobre ello, ¿no? Y aquí tenemos un libro de Hooks del 2001 que explica cómo cuando una relación se convierte destructiva, es como que se hace más difícil dejar la relación, ¿no? Ya va entrando en ese enganche hacia una relación destructiva, ¿no? Y dice, yo me he encontrado a mí misma aceptando, ¿no?, que aceptando comportamientos que no hubiera aceptado
o tolerado en una relación de amistad, ¿no? Hablando de abuso verbal o abuso físico, ¿no? Con lo cual, la reflexión es qué tipos, ¿no?, de comportamientos vamos viendo y vamos tolerando. Y esta es la idea de la socialización, ¿no? Por tanto, una primera idea clave que planteamos aquí es que el discurso coercitivo hacia las chicas, y especialmente y sobre todo, se da en las relaciones esporádicas, ¿sí? Es decir, hay un discurso coercitivo, hay una coacción hacia tener relaciones con cualquiera, hacia tener relaciones de ligue esporádicas, pero ese discurso coercitivo se da sobre todo en relaciones esporádicas, ¿sí? Es como, enróllate con aquel, si total es para una noche, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí? Bien, pues vamos a ver en qué posición se plantea el feminismo internacional en esta línea. Entonces plantearemos aquí algunas evidencias, bueno, las voy a plantear a continuación, ¿sí? Hablo en plural para ser más inclusivos, ¿no? Pero la investigación también las plantea, ¿no? Y la línea de investigación de CREA y de la socialización preventiva pues avala estas evidencias, ¿sí? Tenemos, por un lado, relaciones estables o relaciones esporádicas, ¿sí? Vamos a ver, las relaciones estables pueden ser violentas, ¿sí?, o pueden ser no violentas, ¿sí? Bien. Y las relaciones esporádicas pueden ser violentas y pueden ser no violentas, ¿vale? Por tanto, tanto las relaciones estables como las relaciones esporádicas pueden darse, puede darse en ellas la violencia o puede no darse violencia, ¿sí? Por tanto, no es el tipo de relación. Vamos a ver, tenemos aquí la vinculación, ¿no?, para verlo más claro, ¿no? Las relaciones estables violentas se dan con hombres violentos, ¿no?, de hecho se dan con hombres violentos, son relaciones violentas. Las relaciones estables violentas con hombres violentos son relaciones violentas. Las relaciones estables no violentas son las relaciones con hombres no violentos. Por tanto, son las relaciones no violentas, ¿sí? Esto se entiende, ¿no? He pensado que tenía que hacerlo claro. Entonces, las relaciones esporádicas pasa lo mismo, ¿sí? Las relaciones esporádicas violentas con hombres violentos son relaciones violentas. Y las relaciones esporádicas no violentas con hombres no violentos son relaciones no violentas. Por tanto, vemos cómo la investigación realizada en Estados Unidos señala la conexión, ¿no?, la conexión entre los rollos esporádicos y la victimización sexual, ¿sí? Es decir, que la violencia en los rollos esporádicos se da con hombres violentos. Y aquí afirman, los estudiantes con una larga trayectoria de rollos esporádicos son más propensos a denunciar incidentes sobre las relaciones sexuales no deseadas, ¿sí?, en esta investigación. Es decir, que hay una, ¿no?, pues esta conexión, ¿no?, y esta coacción lleva a una trayectoria de rollos, ¿no?, y a una trayectoria que pues, posiblemente derive en relaciones sexuales no deseadas, ¿no?, por tanto, que incluyen comportamientos violentos. En la misma línea, la evidencia muestra que el mayor riesgo de victimización sexual, ¿no?, que la victimización, ¿no?, ya sabemos que también es esas coacciones, ¿no?, hacia la víctima, por el grupo de iguales ocurre durante el periodo temporal de 6 meses después de 15 años en esta investigación, ¿no? Es decir, que estamos hablando de adolescencia y de la influencia de las interacciones de ese momento, ¿sí? Entonces, en esta investigación analizaron 2 elementos que predijeron la victimización sexual adolescente inicial entre iguales. Primero, el número de y a las conductas sexuales de riesgo, ¿sí?, que sitúan a las niñas, en este caso, en una proximidad, ¿no?, con sus potenciales agresores. Esto podemos entrar un poco más después, pero venimos a ver aquí cómo las relaciones, ¿no?, estables o esporádicas y la coacción en ellas tiene un efecto posterior
para las adolescentes. También sabemos que la violencia de género, ¿no?, y también lo dicen las investigaciones, se da cada vez a edades más tempranas, ¿no? Es decir, que ya que sabemos que los datos de las víctimas de violencia de género son cada vez más elevados, también sabemos que se dan cada vez en edades más tempranas. Vamos a entrar aquí en las ocurrencias sobre la violencia machista. Bien, separamos aquí las relaciones estables de las relaciones esporádicas. Y la ocurrencia tiende a decirnos que las relaciones estables, ¿no?, son potencialmente violentas, ¿no? Es decir, que pues, aquello de que pues, te puede pegar tu marido, ¿no?, tu exmarido, ¿no?, pero una relación pues, potencialmente estables. En cambio, en las relaciones esporádicas hay libertad porque, oye, tú pues, vas con uno, vas con otro, ¿no? Entonces, estos son citas de redes sociales que dicen, ¿no?, pues estas ocurrencias contra el amor romántico, ¿no? Dice, el chico que es tierno y te enamora todos los días mata, ¿no? Y aquí pues hay pues, bueno, una otra crítica al amor romántico que dice así, ¿no?, pues, ¿cuál es la mejor forma de acabar un cuento, ¿no? Y es un poco así brusco, pero bueno. Como no comió perdices con ningún príncipe, se buscó a un guerrero que le comiera del el coño. Y por los siglos de los siglos, amén. Palabra de Dios. Bien, pues esto es una ocurrencia, ¿no?, que nos está diciendo, ¿no?, pues que el amor romántico mata, ¿no? Bien, pues las evidencias son muy claras también en este sentido, ¿no? Hay mucho consenso ya en la comunidad científica internacional que el amor romántico es el que salva de la violencia de género, ¿sí? Es decir, que es la prevención a la violencia de género, no es la causa de la violencia de género, ¿no? Más abajo de los Pirineos pues existe esta ocurrencia, ¿no?, pues sobre todo basada en algunas ideas de algunas personas ocurrentes que las han ido escampando, pues precisamente porque, pues bueno, pues porque algunas de esas primeras relaciones, algunas de estas primeras experiencias afectivo-sexuales han sido en entornos de violencia, ¿no?, con chicos violentos. Entonces, claro, a esas niñas, ¿no?, que soñaban ser princesas, ¿no?, y creían pues, en ese amor romántico, en ese príncipe que las va a tratar bien, pues quizás hayan tenido sus primeras experiencias con chicos violentos, ¿no? Dice la investigación que esas primeras experiencias son las que más determinan las siguientes experiencias, ¿no? Con lo cual, si ya le estamos diciendo que la culpa es del amor romántico, es porque se enamoró, no le estamos diciendo que es que no escogió bien y puede escoger mejor, ¿no?, que la clave está en la elección, ¿sí?, no está pues, en los ligues. Pero esta es la idea que queríamos señalar aquí, ¿sí? Podemos comentar después todo lo que queráis. Bien. En cambio, ¿dónde nos lleva la ocurrencia en relación a las relaciones esporádicas, ¿no?, que dicen mayor libertad? Bien, pues estas relaciones esporádicas, ¿no?, veamos a fondo, si se tienen con hombres violentos, son relaciones violentas, ¿no?, y si se tienen con hombres no violentos, son relaciones no violentas. ¿Sí? La misma idea fácil de entender. Con lo cual, lo que vemos es que el problema no es la relación esporádica, de nuevo, ¿no? El problema es el tipo de hombre. ¿Sí? Por tanto, ¿no?, aquí tenemos una idea clave también, como el constante ataque al amor, al enamoramiento, ¿no?, y el hecho de centrar el peligro de la violencia de género en la pareja estable fomenta mucho el discurso coercitivo y lo hace mucho más coactivo todavía. ¿Sí? Es decir, que no es gratuito, sino que tiene efectos muy importantes y muy graves. Sí, por tanto, la idea clave, ¿no?, que vamos sacando de aquí es que la violencia de género se da en relaciones con personas violentas,
independientemente del tipo de relación, estable o esporádica. Es decir, que lo que estamos en contra es de la violencia, no de las relaciones sexuales. ¿Sí? Por tanto, el establecimiento de relaciones violentas socializa en relaciones violentas. ¿Sí? Esta es la idea que pues, la primera experiencia, la segunda experiencia, no es que sea una noche y ya está, no es que sea como la chica de los 15 años que pues, a los 15 años sí y después ya no, sino que ya socializa en eso, ¿no? Con lo cual ya crea una tendencia mayoritaria hacia la atracción de hombres violentos cuando las relaciones primeras han sido con personas violentas. ¿Sí? Por tanto, aquí es muy importante ya ir a la prevención de esas coacciones que comentábamos al principio. Bien, como este sufrimiento humano nos preocupa, las investigaciones siguen, ¿no? Y las evidencias recogidas aquí nos siguen desvelando la incógnita de la implicación que tiene el hecho de que sea solo un ligue. ¿Sí? En la investigación de estos autores del año 2003 plantean cómo las chicas que en el instituto habían sufrido agresiones tenían más riesgos de sufrirla en el primer año de universidad, y así sucesivamente. La posibilidad de ser víctima en la juventud tiene que ver con relaciones violentas en la adolescencia, por encima de los malos tratos en la infancia. ¿Sí? Es decir, que sabemos también que las infancias, ¿no? Lo que hacemos como niños pequeños y como niñas pequeñas tiene un efecto después en las relaciones que escogemos. Pero la evidencia nos demuestra que incluso más que las relaciones en la infancia o los malos tratos en la infancia, lo que determinará la posibilidad de ser víctima en la juventud o más tarde en la adolescencia son estas primeras agresiones sufridas en las relaciones de ligue. ¿Sí? Por tanto, la idea clave de que es el primer aprendizaje amoroso el que incide más en las siguientes relaciones. ¿Sí? Ay, me he ido para atrás. ¿Vale? Por tanto, ya hemos visto la idea de socialización de las relaciones violentas, la peligrosidad de la idea de promover el ligue no importa con quién, es promover la violencia de género. ¿Sí? Y la cuestión clave es que no es el tipo de relación, ¿no? Sino es con quién mantienes la relación. ¿Sí? Por eso el gráfico, de que quede muy claro, lo verde y lo rojo. También sabemos, ¿no? En estos casos, y la investigación que citaba Idoia anteriormente sobre la memoria, cómo el tipo de experiencias, ¿no? El tipo de relaciones que vivimos, ¿no? Y que pasamos, quedan marcadas en la memoria, ¿no? Y de todas las memorias que hay un tipo de memorias que es la memoria autobiográfica, que es la memoria que, por suerte sabemos, por los neurocientíficos como Kandel, que es la memoria que se puede cambiar, ¿no? La memoria autobiográfica es aquella donde se guardan las experiencias más fuertes, más duras de nuestras vidas, ¿no? Y por tanto, la memoria pasada es la que afecta a nuestro futuro y es la que lo influye también, ¿no? Por lo tanto, tenemos la buena noticia en este caso, ¿no? Porque como hablamos de socialización, como hablamos de comportamientos, ¿no? Que se aprenden en sociedad, pues también se cambian en sociedad. Incluso, ¿no? Las pautas de la memoria se puede cambiar por esta plasticidad de las conexiones cerebrales que nos han demostrado, ¿no? Y que cada vez nos demuestra más la libertad de poder decidir cambiarlo, también gracias a interacciones contrarias a las que pues, ejercen las coacciones en este sentido que estamos comentando. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Vamos a ver, bueno, pues también cómo prevenimos, ¿no? En la parte ya de las buenas noticias, ¿no? Que tenemos muchas, tenemos el bystander intervention, ¿no? Que es la intervención, ¿no? De ese testigo, de una persona que está viendo un caso, ¿no? Es la intervención de una amiga, ¿no? Es la intervención de alguien pues, que está observando una situación de violencia o que puede derivar en violencia. Empecemos por aquí. Para poder enfrentarnos, ¿no? Para poder enfrentarte como persona a ese discurso coercitivo, tanto si es en los ligues como si es en la universidad,
en cualquier espacio que queramos, ¿no? Lo que necesitamos son apoyos valientes, ¿no? Apoyos valientes que nos posibiliten ser libres y decidir libremente lo que se quiere o lo que no se quiere hacer. Es muy importante, ¿no? Las chicas y los chicos necesitamos sentirnos libres también de lo que no queremos hacer, ¿no? Porque eso de eres una reprimida o eso de que necesitan liberarse, pues quizás no. Quizás es que está decidiendo cuándo. Si en el momento en el que te están coaccionando tienes una sola persona, chico o chica, que te apoya, puedes vencer esa coacción, ¿sí? Es decir, que la fuerza que tienen nuestras interacciones, nuestros entornos, nuestras amigas y amigos, es clave en los momentos de nuestra vida, en los momentos más cruciales de nuestra vida, los que más pueden marcar nuestro presente y nuestro futuro. Bien, ¿quiénes son las personas que intervienen, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que empiezan a decir, no, si no soy yo, ¿quién? Vamos a hacer algo, ¿no? Pues son personas valientes, hombres y mujeres valientes. La lucha contra la violencia de género siempre ha sido una lucha conjunta de hombres y mujeres luchando en contra de la violencia de género, a la vez que ha sido impedida por mujeres y hombres que han dificultado esta lucha, ¿sí? Por tanto, las víctimas en diferentes entornos sabemos que hay hombres y mujeres a favor de las víctimas, pero también hay hombres y mujeres a favor de los agresores. Y esta es una idea clave, importante, que nos va a acompañar y nos ha acompañado en toda la lucha histórica que llevamos y en toda la que nos queda. ¿Cómo entramos más a fondo en la idea del bystander intervention? Mirad, tenemos muchas formas de hacerlo. Es decir, las investigaciones, la ciencia, los estudios están llenos de todo lo que tendríamos que hacer para intervenir, ¿no? Pues darnos cuenta de que algo está pasando, interpretarlo como un problema, asumir la responsabilidad personal, pedir ayuda, ofrecernos como ayuda, ¿no? Implementar las ayudas que sabemos que tenemos, ¿no? Y también con esta idea de nadie lo tiene que hacer todo, pero todas y todos podemos hacer algo, ¿sí? La idea del apoyo es fácil en muchas investigaciones, ¿no? Y en contextos universitarios ya hay muchos estudios, pero igual que en los contextos pues, académicos de escuelas o instituto, pues es muy fácil, es la idea de escuchar, apoyar y creer, ¿no? El listen, believe, support. Pues nos dicen cómo hacerlo, es decir, ya tenemos las pistas, ¿no? También tenemos las investigaciones, porque si cito Estados Unidos es simplemente porque llevan décadas, ¿no? Más de 3, indagando en estos problemas, en buscar soluciones y también publicando sobre ello, evaluando esas soluciones. Por ejemplo, esta investigación evalúa, ¿no? Todos los programas que han implementado las universidades, en este caso, como entorno educativo, para superar el acoso sexual. Y demuestran que de todos los programas de prevención y actuación, la intervención del testigo resulta ser la más eficaz, ¿no? Por eso avalan por la formación del testigo. También sabemos que el testigo tiene que ser activo. No es suficiente ver un caso, ¿no? Ni es suficiente saber cómo actuar si no actuamos, ¿no? Es decir, que también, ¿no? También nos dicen las investigaciones en qué línea tenemos que hacerlo. Y estamos en el mejor momento histórico para esta intervención, ¿no? El apoyo hacia las víctimas es más notable que nunca y lo vemos de muchas formas, ¿no? Por lo tanto, nos seguimos preguntando desde la investigación qué es lo que hace que un testigo escoja intervenir, ¿no? Ya hemos visto que la intervención es clave, que de todos los mecanismos que hay es la más importante, ¿no? Ya sabemos que tenemos que formar a esos testigos, a esas personas que día tras día están observando situaciones dañinas, cómo pueden intervenir. Si no hay protección hacia estas personas que intervienen de la misma forma que queremos proteger a las víctimas, no vamos a superar la violencia de género, porque van a preferir no intervenir o van a tener una tendencia a quedarse en segundo plano. Por tanto, este rol activo lo conseguiremos tanto con la protección como la legislación y otras medidas. En mi caso, tuve la suerte de tener a Ramón Flecha. Como sabéis, la primera denuncia de la Universidad de Barcelona la pusimos conjuntamente un grupo de víctimas que nos llevaron a sufrir
muchos ataques directos hacia las personas que lo estábamos sufriendo, que la estábamos denunciando, pero también a las personas que nos apoyaban incondicionalmente y sin las cuales no hubiéramos seguido adelante, ni en la denuncia, ni muy probablemente en la carrera que hoy desarrollamos, ¿sí? Por tanto, a quien te apoya se le machaca mucho, ¿no? Como ocurrió contra Ramón. Se le hace acoso sexual de segundo orden. Por eso, solo reaccionando todas y todos a la vez contra el acoso sexual de segundo orden se puede superar el acoso sexual. Y debido a este caso, trajimos a España el concepto de acoso sexual de segundo orden, que fue publicado en Estados Unidos en 1990. Es allí cuando, una década después de las primeras medidas contra el acoso sexual en la universidad, se dieron cuenta que había personas conocedoras de los acosos sexuales, pero incapaces o involuntariamente de intervenir. Con lo cual, definieron, ¿no?, en este libro que tenemos aquí, que el sexismo en el campus crea un acoso sexual de segundo orden hacia aquellas personas que aconsejan, que dan apoyo y que están a favor de las víctimas. Lo definimos así en este primer artículo sobre este concepto que mencionaba Idoy al principio, como el acoso sexual de segundo orden es la violencia física o psicológica contra las personas que apoyan a las víctimas, ¿sí?, incluyendo represalias, lesiones, difamaciones, rumores, mobbing, bullying, estigmatizaciones, etc. A finales del 2016 se celebraron en España, en Barcelona, las primeras jornadas sobre el acoso sexual de segundo orden, ¿no? Estuvo presente Ruth Milman, que fue la primera víctima que denunció a un profesor por acoso sexual en Berkeley en el año 79, junto a un grupo de compañeras, ¿no?, una organización que fue muy pionera en toda la lucha que hoy estamos comentando, y ella nos explicaba, ¿no?, sobre esta realidad y varias mesas redondas de esas jornadas. Lo que llegaron es a concluir que para poner nombre a cosas que siempre han sucedido era necesario hablar de esta realidad, ¿no? Es decir, que el hablar del acoso sexual de segundo orden y de situaciones concretas, ¿no?, en las que por haber intervenido, ¿no?, en alguna situación de desigualdad también, porque no pasa solo en la violencia, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, se está legalizando estas ideas y en términos de legalización, en el ámbito de la corrupción, por ejemplo, ¿no?, pues están habiendo leyes de legalizar a quien denuncia corrupción, porque si no, sabemos que no avanzaremos en la lucha contra la corrupción, porque no es quien la hace, es también quien la denuncia a alguien que lo ha hecho. Por tanto, para que se atrevan a denunciar los que la están viendo, necesitamos protegerlos, ¿no? Por tanto, necesitamos que de la misma forma que protegemos a las víctimas directas, ¿no?, en diferentes espacios, en la legislación mismo, en los mecanismos de las escuelas, de las universidades, necesitamos también proteger, ¿no?, a esas personas, ¿no? Y bueno, también una cosa que es muy importante, ¿no?, es cómo necesitamos que triunfen, ¿no? Y triunfan, ¿no?, gracias a las redes de apoyo, ¿no? Cuando hablan de víctimas o de survivors, ¿no?, el concepto de superviviente, ¿no?, es cuando una víctima ya pasa, pues ya lo ha explicado, ya tiene una red de apoyo, ya ha recibido una respuesta positiva al explicarlo, ¿no? Con lo cual, cuando pasamos de víctimas a survivors, ¿no?, es cuando tenemos apoyo, ¿no? Por tanto, es gracias y muy incondicionalmente a ese apoyo que podemos tirar adelante, y muchas veces, ¿no?, los survivors son después activistas, ¿no? Los activistas también hay de los que no son survivors ni víctimas, ¿no? Pero lo que sí que está claro en los entornos educativos y de la educación superior en este caso, ¿no?, por ejemplo, es cómo estas redes de apoyo son muy importantes tanto para dar ese apoyo que las víctimas necesitan y para llenar el hueco de la falta de apoyo que se han ido encontrando, ¿no? Cubren tanto ese papel como el papel de presionar a las instituciones para que actúen, ¿no? Y en este caso,
pues este proceso de apoyo es muy importante. Y acabo con esta idea que lo más importante es pues el éxito, ¿no? Conseguir el éxito para las víctimas. Y en este caso estamos yendo ahora, ¿no? Y en este caso está yendo la lucha contra la violencia de género. Es decir, que necesitamos personas valientes, necesitamos personas valientes que las apoyan, ¿no? Y esta idea de que las víctimas son lo primero, ¿no? Que es una idea pues, muy instaurada en la literatura internacional, va unida, ¿no? al apoyo que necesitan estas víctimas también, ¿no? y que es clave. Por tanto, el éxito que queremos para ellas lo queremos también para las personas que las apoyan, ¿no? Por tanto, bueno, pues, estamos en un momento, como os decía antes, histórico, importante, ¿no? Desde las asociaciones, la academia, las organizaciones, pues no podemos dar la espalda a esta problemática y no lo estamos haciendo porque estamos aquí debatiendo. Y sin más, gracias. Sí, seguimos adelante en esta jornada y a continuación, para profundizar en el tema que nos ocupa, tenemos la gran suerte de contar con Asun Casasola, con Yanire Estebanez y con María Luisa Jausi, que nos compartirán sus aportaciones desde diferentes perspectivas. Como se ha dicho en la presentación, harán sus intervenciones seguidas y después tendremos tiempo para hacer preguntas o compartir reflexiones o las ideas que queramos. Paso a presentaros de forma muy breve, ¿sí? Asun Casasola lleva adelante la continuación de la lucha de Nagore, que empezó con un no hace ahora 10 años y que hoy es un símbolo por la libertad de todas las mujeres. Asun continúa incansablemente defendiendo el derecho de todas las niñas y todas las jóvenes a decidir libremente y a ser respetadas en su decisión, en pro de una sociedad mejor en la que no haya más víctimas. También tenemos a Yanire Estebanez. Ella es psicóloga y ha centrado su trabajo en el impacto de la violencia de género a través de las redes sociales. Ha coordinado investigaciones con perspectiva de género con la consultoría Sortzen y ha participado en la elaboración de materiales didácticos como guías para la prevención de violencia. Recientemente ha sido asesora de la Dirección por la Igualdad de la UPV para la actualización del protocolo contra la violencia de género en la universidad. Y María Luisa Jausi es asesora del Berritzegune Nagusia. Lleva desde el año 2000 impulsando el programa de comunidades de aprendizaje que aglutina un conjunto de actuaciones educativas que han demostrado promover el éxito educativo y social en contextos muy diversos. Ha publicado numerosos artículos en esta línea y además es autora del libro Educación Intercultural, orientaciones para la respuesta educativa a la diversidad étnica y cultural de la escuela. Y sin más, cuando queráis. Bueno, pues hola, buenas tardes. Después de lo que Ana es, no sé cómo lo haré yo. Yo simplemente estoy aquí, pues bueno, por el caso que me tocó vivir, porque estoy de acuerdo con todo lo que dice Ana y porque me parece que debo estar aquí, debo de seguir diciendo que a las niñas, cuando dicen un no, es un no y las tienen que respetar. Que a Nagore le pasó lo que le pasó porque fue con un chico malo. O sea, ella en su libertad podía ir donde ella quisiera, pero el gran problema es que se encontró con un chico que no la respetó, que no, y llegó a hacer lo que hizo por la verdad, por cobardía. O sea, que es que a mí lo que me da mucha rabia de lo que le pasó a mi hija, porque, bueno, pues yo pienso que ella fue allí porque quiso, está claro, que él no la respetó, está claro, porque Nagore no fue ni violada, ni había una huella de ella, de él en el cuerpo de ella, ni en los pantalones, ni nada, o sea, nada, y por cobardía, por encontrarse con un chico cobarde,
fue capaz de darle 36 golpes y no habría muerto después de esos 36 golpes. La podía haber llevado a la clínica y fue capaz de matarla para no enfrentarse a esta sociedad. O sea, fíjate qué chico más malo le tocó a Nagore. Y eso es lo que a mí me parece que no podemos decir que es el chico que te toque, el chico que no te respete, el chico que hace las cosas, es el malo, es el que la sociedad le tiene que dar la espalda. La sociedad, a los malotes no les podéis decir, ay, qué majo, como pasó, por ejemplo, en el juicio de mi hija, que 9 personas que estuvieron en ese juicio, 6 hombres y 3 mujeres, todos menores de 20 a 30 años, sean capaces de mirar a otra parte y decir que aquello fue un homicidio, cuando ellos sabían perfectamente que era un asesinato. No podemos ser tan cobardes y hay que enfrentarse a las cosas. No se puede una persona decir, ay, como le conozco, ay, como es de Pamplona, porque ¿qué pasa? Si no llega a ser el chico de Pamplona o es de otra ciudad, sí. O sea, no, eso es lo que no podemos estar haciendo y a mí me parece que es lo que esta sociedad no debe hacer. O, por ejemplo, que a los chicos malos, digamos, siempre les excusamos, no, es que estaba bebido. No, perdona, no estabas bebido. Yo no digo que no habrías bebido, pero no estabas bebido. Entonces, no podemos tener una sociedad que mire a otra parte y a los chicos malos les excuse. Pues no. A los chicos malos no hay que excusarles. Y no tenemos que tener una sociedad que un chico malo que ha hecho lo que ha hecho sea capaz de salir en 9 años de la cárcel y trabaje de psiquiatra. Eso es lo que tampoco la sociedad no podemos consentirlos. Nos tenemos que apoyar y salir y ir contra esas cosas que no se debe. Porque lo que está claro que a las víctimas, las que nos apoyan, las que nos dan fuerza y nos da todo es la sociedad. La sociedad es la que nos hace seguir. Yo sé que el caso Nagore pasó en Pamplona y en Pamplona es una ciudad que lucha mucho. Bueno, yo me imagino que los de Bilbao a lo mejor también, pero bueno, yo conozco más a las feministas de Pamplona y a chicos y chicas en Pamplona que cada vez que este chico a los 6 años pidió el indulto, iban allí y decían, no, que no salga. A los 8 volvió a pedir que no salga. O sea, yo no digo que tenga que estar toda la vida en la cárcel, ni mucho menos, ni para nada, ni mucho menos, y eso no me... Pero sí me gustaría saber si ese chico malo ya no es tan malo, si ese chico malo se va a portar bien en la sociedad. Sí me gustaría saber que a las víctimas nos tendrían un poco en cuenta y por lo menos que nos dijesen cuándo sale, porque yo me entero por los medios de comunicación cuándo sale, yo me entero por todo, nunca por las leyes, y eso es lo que no se puede consentir. Y no eso. De todas maneras, en estos 10 años que le tocó a Nagore, estábamos mucho peor que ahora. Yo, por lo menos, a mí me parece que aunque poquito, hemos avanzado y estamos mejor, porque, bueno, yo ya te digo que dentro de la desgracia que me tocó vivir, creo que soy una privilegiada porque Navarra Pamplona es Pamplona y ya está. Pero, y tuvimos muchas concentraciones, mucho apoyo, yo siempre me he sentido muy querida, pero bueno, después ahora con la manada pienso que otra vez ha surgido el tema de que la sociedad no va a tolerar o va a enfrentarse o va a salir a la calle, va a decir esto no contra las injusticias. Y luego, pues por ejemplo, cuando he estado en septiembre en la Universidad de Barcelona, pues me he dado cuenta de lo que están trabajando y me ha encantado porque llevan el Club de los Valientes. Entonces me parece que, bueno, para mí ha sido pues una bocanada de aire fresco, de pensar que la gente trabaja tanto
y porque claro, yo de donde yo estoy yo no veo todo lo que trabaja, entonces cuando veo cosas de estas digo, ¡guau!, esto lo vamos a mejorar. Y entonces yo sé que, por ejemplo, en Irún me encontré con un colegio que lleva este método del Club de los Valientes, yo no sabía, y entonces, ¿tú sabes lo que es niñas de 7 y 8 años que digan, es que yo soy del Club de los Valientes, es que yo todo lo que vea malo lo digo, porque tal, o sea, que la figura del chivato se termine y salga la figura de que yo me comprometo a lo que vea mal, a decirlo y a estar, o sea, a mí eso me ha parecido impresionante, y si desde abajo se van a hacer cosas, aupa, y vale, y tenemos que seguir entre todos y todas, tenemos que estar ahí apoyando a las víctimas, intentando que las cosas cambien. Y esta gente que está trabajando tanto, porque el que yo esté aquí, bueno, pues me tocó, pero gente que trabaja tanto, y están haciendo tantas cosas buenas, hay que apoyarlas, hay que estar cuando dicen y hay que salir. Yo me acuerdo cuando una vez, cuando me pasó a mí, teníamos una ministra de Igualdad, una tal Aido, me parece que era, y fue a Irún, y me acuerdo que yo decía, pero ¿cómo en este país no tenemos justicia? ¿Cómo en este país pasan estas cosas? Tal, dice, porque el pueblo está muy calladito, el pueblo no se mueve, el pueblo no sale, el pueblo, y no, hay que coger, cuando nos parezca que las cosas están mal, cuando nos parezca, nos tenemos que comprometer, tenemos que salir, tenemos que comprometernos a lo que veamos mal, hacerlo, y tenemos que unirnos y tenemos que intentar cambiar, porque a estas niñas que vienen después es que hay que dejarlas un mundo mejor, es que no podemos cerrar los ojos y pensar que, bueno, pues que no. Yo pienso que se va a conseguir y que están trabajando un montón, y que yo estoy encantada de haber conocido a esta gente de Barcelona que trabaja tanto, y a toda la gente que trabaja en todos los sitios. Lo que pasa es que yo digo de las que conozco y de las que se acercan. Me imagino que en toda España habrá un montón de gente que esté trabajando en el tema, pero yo nombro pues a las que yo sé y que conozco y que me parece que son unas campeonas llevando al mundo esto y trabajando así. O sea que yo, nada más, luego si queréis hacerme preguntas, pero yo creo que mi tema pues es lo que es, y bueno, y ya está. Y de verdad muchas gracias por estar aquí y por escucharme un ratito. Vale, gracias. Hola, muy buenas tardes. Bueno, me han pedido una participación cortita, así que no he traído ninguna presentación, porque yo suelo usar muchas presentaciones, y creo que lo que traigo son 4 ideas clave que creo que es importante que recojamos un poco desde esta idea, ¿no? Y con el testimonio de Asun, que yo quiero reconocer como qué importante es poder tener testimonios de recuperación y de poder trabajar y de poder apoyarnos, y eso es en lo que creo que es muy importante que vayamos trabajando cada vez más como sociedad. Yo trabajo como psicóloga, y como psicóloga trabajo con grupos de chicas adolescentes y de chicas jóvenes, intentando darle una vuelta, intentando pensar sobre qué hemos aprendido, sobre qué significa relacionarnos, sobre qué significa que el modelo de sexualidad o el modelo también de aprendizaje y que se socializa en nuestras relaciones. Y creo que es muy importante que nos demos cuenta de que existe esperanza y que existe posibilidad de cambio siempre que hacemos grupos de trabajo y siempre que nos ponemos a reflexionar en grupos de iguales, ¿no? Y yo traigo como un poco la experiencia de lo positivo que es el relato, y poder hablar de las experiencias que podamos haber vivido y poder nombrarlas como violencia, las que han sido violencia. Ejerce también mucho efecto poder hacerlo en grupos de iguales, ¿no? Y en grupos donde quitemos un poco esa normalización que está tan integrada en nuestra sociedad sobre ciertas violencias. Hace muy poco tiempo, no sé si tuvisteis la oportunidad de ver un programa de televisión donde salían adolescentes, sobre todo chicas, pero salían también 2 chicos. Era un programa de Salvados, y hablaban del modelo, de la sexualidad
que se reproduce en la pornografía, ¿no? En contenidos, digamos, eróticos y sexuales, y muchas de las vivencias que ellas contaban era cómo llegaban a normalizar ciertos comportamientos dentro de sus relaciones sexuales, pues porque les habían pasado tantas veces, ¿no? O les habían pasado con tantos chicos diferentes, ¿no? Y que habían llegado, bueno, pues a considerarlo, bueno, pues ¿qué hago? Pues al final me callo y lo hago porque lo hacen todas y porque, bueno, eso es una generalización, ¿no? Es la forma de entenderlo, ¿no? Pero así es como funciona la normalización, ¿no? La normalización funciona por un efecto, digamos, social, ¿no? Todo aquello que las demás, mis iguales, consideren normal, pues a mí me va a llevar a pensar que, bueno, pues que es normal, y no voy a hacer quizá un ejercicio de a mí me gusta o no me gusta, lo deseo o no lo deseo, quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Y ahí es donde tenemos que poner, yo creo que un poco el foco, ¿no? En la capacidad de elección y en la capacidad de decisión. Sí que es cierto que también existe en el campo de las violencias sexuales, creo, una culpabilización excesiva en las propias víctimas, y que quizá la sociedad lo que tiende a hacer en muchas ocasiones es preguntarnos qué es lo que estaba haciendo, por dónde estaba pasando, con quién estaba tonteando o qué estaba haciendo, ¿no? Y quizá esa culpabilización es doble, porque no solamente la sociedad tiende a culpabilizar a las víctimas, sino que sí que quiero que nos demos cuenta también de la importancia que tiene a veces el vivir cierto tipo de violencias. Hace que normalmente nos autoculpabilicemos, ¿no? Y esto es algo que está muy presente en todos los relatos de chicas que hayan pasado tanto por agresiones sexuales en relaciones esporádicas como por otro tipo de violencias, que es que normalmente tendemos a intentar buscarle un origen y una respuesta a lo que me ha pasado. Y para buscar un origen o una respuesta a lo que me ha pasado, tiendo, en primer lugar, como mujer socializada en este mundo, a preguntarme ¿qué he hecho yo? ¿Habré hecho algo que no había quedado muy claro mi no? ¿No lo he dicho con la suficiente fuerza? Le he dicho 5 veces, pero se lo tenía que haber dicho 25, ¿no? Y quizá una de las cosas que nos queda como sociedad por intentar trabajar mucho más a fondo es qué es lo que ocurre para que no solamente las chicas normalicen ciertos comportamientos en las relaciones de ligue o en las relaciones sexuales o en las relaciones esporádicas, sino para que los normalicen ellos también, ¿no? Porque obviamente todos los chicos no son agresores, y eso es una de las cosas que tenemos que dejar muy claro. Ni todas las chicas somos potenciales víctimas, ¿no? Porque todas las generalizaciones van a ser horribles, ¿no? Nos van a colocar en una posición o en la otra, pero sí que tenemos que darnos cuenta de la influencia de los modelos sociales, y desde ahí tenemos que trabajar tanto con los chicos como con las chicas, no solamente con ellas, sino también con ellos, en por qué se eligen cierto tipo de prácticas sexuales o no, y si ese cierto tipo de prácticas sexuales o no están teniendo en cuenta a la otra persona, están teniendo en cuenta lo que quiere la otra persona y están teniendo en cuenta el escuchar a la otra persona, ¿no? Yo conecto mucho la idea de la violencia sexual con violencias que están muy presentes hoy en día en entornos sociales, como son las redes sociales. Supongo que las personas que estáis aquí sabéis lo que son las redes sociales, y casi todas las personas que estáis aquí las usaréis seguramente, incluso aunque solamente sea el WhatsApp, ¿no? Pero las redes sociales nos están evidenciando una falta de consentimiento absoluto que está integrada en todos nuestros comportamientos, ¿no? Y entonces yo tengo la sensación de que cada vez ocurren más situaciones, incluso llegan a centros educativos, ¿no? Contenidos sin consentimiento, ¿no? Que se han difundido a través de las redes sociales de cierta alumna o de una chica, ¿no? Tanto si es cierto como si no. Supongo que conoceréis un caso que se dio hace una serie de años en la Universidad de Deusto. Se dijo que se había hackeado la wifi de la universidad y que se habían conseguido una serie de fotografías de alumnas de la universidad, creo que había también un alumno, ¿no? Y se difundió de una forma súper viral, ¿no? Entonces, el foco, o para mí lo importante, es por qué se viralizan estos contenidos, porque ahí no solamente hay una persona difundiendo, sino que hay miles o millones de personas difundiendo, y qué es lo que está pasando para que se sigan difundiendo y se sigan viralizando esos contenidos y no se compartan o no se viralicen las respuestas, porque en este caso se compartieron las fotografías de las alumnas, se compartió la humillación, se compartió el por qué se habrán hecho estas fotos, qué guarras son,
etcétera, etcétera, pero no se compartió que fue un bulo y que estas chicas no salían en esas fotos. Es tan fácil como coger mi nombre, poner mi nombre con una foto de una chica cualquiera y en las redes se difunde con una viralidad absoluta y tremenda, ¿no? Y eso hace que haya víctimas que ni siquiera se hayan colocado en esas fotografías que están recibiendo ese acoso y esa violencia. Así que trabajar con las personas que están siendo testigos de esa violencia va a ser fundamental. Desde el punto de vista educativo yo creo que va a ser absolutamente fundamental porque en las redes estaban ocurriendo las mismas violencias, vamos a decir, que podrían ocurrir en la calle, que pueden ocurrir en espacios de ocio, en las relaciones de ligue, en las relaciones, digamos, de conocerse un ratito y que a veces las violencias que se están viralizando son tremendas, tienen una repercusión muy importante porque tienen consecuencias, digamos, de muchísima magnitud y están pasando en un espacio donde normalmente es casi imposible que alguien no lo vea. ¿No? Esto es lo más curioso que a mí me parece de las redes sociales, ¿no? Que las redes son espacios donde hay muchísimas personas, donde es casi imposible tener un secreto, donde es casi imposible, no sé, que algo no lo vea alguien. Y sin embargo, la respuesta activa ante gente que está viendo esa violencia no es por supuesto, la que debería ser, ¿no? Entiendo que también tiene mucho que ver con lo que nos decía la compañera, ¿no? Ponerme como defensora y decir, corta con la violencia, te estás pasando, me coloca también como posible víctima, ¿no? En ese segundo orden. Pero, ¿y si estas respuestas fuesen colectivas? Y si no tuviese que ser de una única persona, es decir, no tengo que colocarme yo como defensora, sino que podemos hacer que las redes sean redes de apoyo, pues creo que seguramente las cosas cambiarían un poco, ¿no? Si fuésemos como colectivo respondiendo ante la violencia y poniendo las cosas muy claras, ¿no? La violencia no es algo atractivo, la violencia no es algo que queramos en ningún tipo de relación, pero la violencia ocurre y está demasiado normalizada y vamos a tener que cambiar mucho como sociedad para no seguir viralizando tanto el insulto y para viralizar y compartir un montón los apoyos, las defensas y todo tipo de apoyos colectivos a quienes lo viven. Porque en realidad les estamos diciendo todo el rato a las víctimas que tienen que decir que no es no. Pero para que digan que no es no, ya ha tenido que haber una violencia. Para que yo me defienda, ya ha tenido que haber una violencia. Y si fuésemos antes de que ocurra la violencia y no les obligamos a nadie a tener que decir ningún no. Gracias. Bueno, arratsaldeon. Yo voy a dar un poco la visión desde más el ámbito educativo, ¿no? Un poco estamos hablando aquí, hemos hablado desde las distintas intervenciones de distintas maneras de un discurso coercitivo que se da en la sociedad y de la necesidad de aplicar las evidencias científicas para poder hacer frente a esa violencia. Pero, de alguna manera, cuando hablamos de la sociedad, del discurso coercitivo que obliga o que hace cosas que no queremos desde la pornografía, desde los medios de comunicación, desde muchos sitios, pero también tenemos que ser conscientes que desde la escuela, si no intervenimos, o a veces con intervenciones que son ocurrencias, estamos reforzando ese discurso. Y por eso, para empezar, quería contar un caso de una niña, Laura, que era la única en su clase a la que ningún niño popular había logrado besar. O sea, en la clase había niños populares, ya sabemos que hasta en infantil hay populares, y en este caso era la única a la que no habían logrado besar en la boca. Ella no quería y se resistía a esa situación y conseguía salir adelante gracias al apoyo de dos amigos, un niño y una niña de clase. Pero, bueno, claro, esta situación, como son 7 años, muchas veces desde las escuelas ni las familiares ni el profesorado nos podemos imaginar que esto está pasando, ¿no? O si vemos algún gesto alguna situación, pues pensamos que es un juego, que no tiene importancia. Entonces,
claro, si estos niños seguían apoyando a la niña, pues no iban a conseguir su objetivo y empezaron a atacar a estos dos niños. Entonces, cuando Laura vio que atacaban a sus amigos, ya empezó a sufrir más y ya empezó a contarlo. Se lo contó a su madre y la madre fue a hablar a la escuela. Entonces, la respuesta del profesional que le recibió fue que ellos ya estaban trabajando la educación emocional y que consideraba que era bueno que las niñas y los niños aprendieran lo que él denominaba utilizar el lenguaje del cuerpo y no solo el intelecto, y que vencieran su resistencia al contacto físico. O sea, de alguna manera la respuesta que dio este educador fue, bueno, que era un problema de la niña el no dejarse besar, ¿no? Que era que estaba muy inhibida y que necesitaba soltarse. O sea, un poco la idea que nos ha estado contando Ana, que se da entre las jóvenes, que dicen, bueno, ya te toca, etcétera, pues es algo que de alguna manera hay gente que piensa que eso es así, que hay que liberarse y se transmite esa idea desde pequeño y entonces desde pequeños se enseña ese discurso coercitivo y coactivo de no dejar elegir lo que se quiere hacer. Bueno, ante la falta de apoyo, la única opción que tuvieron fue cambiar de escuela. Entonces, en este caso, como decimos, la institución reforzó este discurso coercitivo y no defendiendo lo que todas las mujeres llevamos trabajando desde hace años, que es que nadie pueda tocarnos si nosotras no queremos, ¿no? Y eso a cualquier edad y en cualquier situación. Eso es un ejemplo, pero nos llegan noticias que se repiten en muchísimos talleres, que se organizan en las aulas, talleres de educación emocional, talleres de educación física, de trabajar emociones, sentimientos, trabajar bueno, en fin. Entonces, consideramos imprescindibles para acabar con la violencia de género basarse en las evidencias científicas que nos ha estado contando Ana y de todas estas investigaciones que podemos acceder a ellas, ¿no? Las escuelas es el espacio donde poder aplicar ese antídoto que tiene la ciencia y es un derecho de todas las personas a acceder a ella, ¿no? a la ciencia. Entonces, es importante abordar lo que hay, para acabar con la violencia de género, lo que hay a la base de todos los conflictos. Cuando hay un conflicto entre dos niñas, cuando hay una niña de 7 años, como en el caso de Laura, que deja de querer ir a la escuela, etcétera, en el fondo muchas veces está el género y el entramado de relaciones afectivos sexuales que se dan entre los jóvenes. Entonces, en esas evidencias científicas, por supuesto, está la necesidad de garantizar la libertad para elegir si besar, si tocar, si abrazar o no, y a quién. Porque, claro, hay gente cuando se plantea esto que dice, no, si yo no les obligo, yo planteo la actividad, pero que quiera no tiene por qué hacerlo. Hombre, normalmente en un aula de infantil y de primaria e incluso de secundaria, cuando un profesor o una profesora plantea algo, es muy duro que alguien se atreva, si no se ha enseñado, a decir no quiero participar en esa actividad, ¿no? Y además, si por detrás está la idea de que el que dice que no es que el pobre está inhibido o es un tímido, en fin, que suele ir acompañado en ese tipo de actividades. Bueno, por ejemplo, me viene a la cabeza, el otro día nos contaban en un aula de secundaria, en un taller, habían incluso, o sea, estamos hablando de cosas a hacer, pero también de qué contamos y qué decimos y a quién elegimos contar nuestras intimidades, ¿no? En un taller habían preguntado, en un taller de educación afectivo-sexual, habían preguntado quién se masturbaba en el aula y una niña rápidamente dijo que ella. Imaginaros, cuando, bueno, eso salió de allí, por supuesto, nadie más que lo hiciera dijo nada y el efecto que tuvo y el trabajo que han tenido que hacer en ese instituto con esa niña que se puso tan en evidencia, ¿no? O sea, que cuando se plantean cosas para trabajar las relaciones y la educación afectivo-sexual, pues bueno, si no nos basamos en evidencias podemos hacer destrucción emocional en vez de educación emocional. Por supuesto, claro, para acabar con esta situación, hay que acabar con el acoso sexual de segundo orden, como planteaba Ana, y en el caso de estos niños, pues empezó a sufrir Laura cuando ya estaban atacando a sus defensores
Y bueno, esa es una de las situaciones que dificultan el que las víctimas puedan enfrentarse a esas situaciones, ¿no? Y luego socializar, vaciando de contenido el atractivo a la violencia, porque lo que nos encontramos es que, como he dicho antes, eran los populares. En la clase suele pasar que los malotes son los populares, que son atractivos para los niños y las niñas de la clase. O sea, es un atractivo social. El sistema patriarcal está dotando de atractivo a la violencia y son ellos los que desde pequeñitos son populares, de mayores ligan más, etcétera, ¿no? Entonces, se nos impone en las escuelas empezar desde pequeños a vaciar de atractivo a estos niños. Por eso tenemos que garantizar espacios educativos libres de violencia y tener en cuenta que desde los 0 años se educa. Como ya se ha comentado, la referencia internacional sería el Valle Estándar y entonces esto lo trasladamos al modelo dialógico. Por supuesto, es un trabajo de todos y todas. Toda la comunidad educativa tiene que implicarse para poder superar esta situación y perder miedo y atreverse a denunciar, de manera que se cree un clima de colaboración de todos y todas y podemos plantear que solas y solas no podemos, pero todos a una, como comentábamos, ha comentado Ana, ha comentado Asuni, ha comentado Yanire, que es algo de todos y todas. Y quienes apoyan, quitarles la etiqueta de buenazos, agradable, el amigo, no son pobrecitos, son valientes. Hay que empezar a dotar de atractivos a los niños que salen de esa situación, a las niñas que salen de esa situación, que se enfrentan a la violencia y que están dispuestos a apoyar a las víctimas. Como decíamos en el Club de Valientes, en el modelo dialógico, no es ser chivato denunciar, sino que posicionarse a favor de las víctimas es ser de valientes. Los adultos no tenemos que trivializar cuando un alumno o alumna pide ayuda, o no dejar pasar situaciones como son adolescentes, las hormonas, etcétera, sino que hay que intervenir. Por supuesto que el no es no, pero también tenemos que enseñar a las chicas que el no es no en las relaciones esporádicas no siempre funciona, como podemos ver en todos los casos que se han comentado aquí, que hay que trabajar qué es consentimiento. A mí continuamente las investigaciones salen datos escalofriantes de la cantidad de chicos que no aceptan el consentimiento. Hace poco salía que en la Universidad de Girona había habido un estudio donde el 10% de chicos universitarios, 11% creo que decían, de chicos universitarios no consideraban que obligar a tener una relación sexual era problema, que no lo consideraban violación, o sea, les parecía normal. Entonces, bueno, es una tarea muy grande la que tenemos para empezar a distinguir, porque, claro, no es un problema solo que no distinguen los chicos, sino tampoco las chicas que se relacionan con ellos y no se difunde, no se transmite, porque al final relaciones esporádicas con desconocidos no son tantas, ¿no? Muchas veces son relaciones esporádicas con gente que ya sabemos, que ya se sabe quiénes son y qué fama tienen, y aún así todo, pues el discurso patriarcal nos los vende como relaciones excitantes, relaciones emocionantes, que hay que, bueno, para un día, pues la emoción y la pasión puede ser importante. Entonces, por ejemplo, Gómez ya constató que la mayoría de las veces las personas que ejercen violencia no son rechazados, sino que son considerados como atractivos por la sociedad y siempre están rodeados por otras personas que les apoyan, sea por la atracción a la violencia o sea para protegerse ellas mismas, para no sufrir la violencia que les puedan. Entonces, bueno, la idea de trabajar la solidaridad y la amistad como escudo, crear un ambiente de solidaridad y que, como muchas escuelas están diciendo con el Club de Valientes, nuestro escudo son nuestros amigos. El lema ya se convierte en no te permitimos que le hagas a lo que le esté haciendo. Y esto está cambiando a los niños y a las niñas, pero también está cambiando, nos está cambiando a los adultos. El otro día una profesora que trabaja muy bien esto y que lo tiene muy claro, comentaba que a ella misma le está cambiando, que ellas mismas cuando salen con sus amigas ahora, a la hora de enfrentarse en un bar a alguien que les está planteando cosas que no les apetecen, ya de manera muy firme, educada, y radicalmente, que no queda ningún lugar a dudas, apoyándose por las demás, les dicen, no te permito, ya lo tienen como muy claro. Entonces, claro, la idea también es que el que agrede se quede solo, mientras mantenga esa actitud agresora, y porque solo si no consiguen su objetivo van a cambiar.
O sea, eso de que van a cambiar porque les digamos que hay que ser buenos, etcétera, mientras estén teniendo el éxito que tienen, no va a ir a ningún sitio. Tenemos que quitarles la posibilidad de que tengan éxito y, bueno, pues hacer atractivo el Club de Valientes, como se está haciendo. De alguna manera, solo con el lenguaje de la ética no conseguimos nada, porque si el ser malo es lo que atrae, el deseo se irá para otro lado. Tenemos que, con el Club de Valientes, conseguir que el atractivo y el lenguaje del deseo se una, que sea atractivo quien se enfrenta al discurso dominante a través de la reflexión y que se vincule el deseo a relaciones no violentas, ¿no? Quien me quiere, o sea, trabajar desde pequeños que quien me quiere me trata bien, no buscar la amistad de niños que nos están tratando mal, que te hacen chantaje, que estamos viendo que les dicen si no haces esto que yo quiero no soy tu amigo, porque la amistad excluye la violencia y si no nos respetan, no nos ayudan, no nos defienden, no son nuestros amigos. Eso en las distintas investigaciones ya se ve que es la amistad el mayor factor de protección, como ya comentaban. Y, por ejemplo, en esos grupos de reflexión, en ese trabajo de reflexión, un elemento que ayuda mucho son las tertulias literarias dialógicas. Estamos viendo que en las tertulias literarias dialógicas se puede trabajar el lenguaje del deseo y se puede trabajar la reflexión hacia favor de lucha contra la violencia, porque en los distintos textos que podemos trabajar clásicos aparece siempre, ¿no?, la posibilidad de resaltar quién se enfrenta a las personas violentas. Pero también, por ejemplo, además en distintas tertulias aparecen símiles, ¿no?, niños y niñas que leen el Quijote y ven que para el Quijote pues, su escudo era su protección, pues hacen el símil de que para ellos el escudo es los amigos, etc. O sea, las reflexiones esas nos permiten romper esas ideas que el discurso patriarcal y la sociedad nos está metiendo. Y entonces también otras tertulias que se están trabajando en los centros y que tienen y que son muy efectivas son las tertulias pedagógicas, contextos de socialización preventiva. Por ejemplo, el libro del amor en la sociedad de riesgo, ya en la investigación que comentaba Ana, demuestra que el leer este libro cambia la manera de ver y la memoria autobiográfica de las chicas que participan en el estudio, y esa misma situación, bueno, en el estudio no es con tertulias, pero esa misma situación llevada a la tertulia lo estamos viendo en muchos centros, como a través de la tertulia, de la reflexión con este libro y con otros que ayudan a profundizar en estos temas, están transformándose vidas de chicas y chicos y cambiando el lenguaje del deseo, y empiezan a ver cómo esos chicos en realidad son cobardes, como muy bien le definía Asun, o bueno, pues que muchas cosas son postureos que llevan ensayando en el espejo muchas horas, que para nada es algo innato, etc. Y ya para terminar, pues frases que los propios niños dicen, ¿no?, y los propios jóvenes, que sí, bueno, pues se lo tienen muy claro, que si se lo hacen a una, nos lo hacen a todas, que además aislar o no hacer caso, etcétera, al que se comporta violentamente, en realidad, como decía esa niña, lo hice con mi propio hermano, creo que es un acto de amor, porque así puede cambiar. La única manera que tenemos de conseguir que cambien y de hacerles el favor de que cambien es haciendo lo que la ciencia nos dice que tenemos que hacer. Y es nuestra, como decía una profesora que trabaja con jóvenes, es nuestra responsabilidad darles la oportunidad de transformar sus contextos, de mostrarles que los verdaderos héroes y heroínas son de carne y hueso, que viven y respiran para ayudar a los demás, que practican la solidaridad y la amistad, que rechazan y se posicionan ante las víctimas, ante los villanos, ante los villanos crueles y malvados que pretenden ejercer su poder mediante la violencia o el acoso. Ahora cambiamos.
los micrófonos, que nos han puesto el número. Nos ha puesto un número al micrófono. Abrimos ahora entonces el turno de palabra. Podemos hacer las intervenciones de manera ordenada, levantando la mano y el compañero nos pasará el micrófono para que podamos escucharos bien. Genial. También podemos compartir reflexiones o ideas, o si queremos que alguna de las ponentes pues profundice un poquito más en algún tema que nos haya quedado como pendiente. Genial, porque este es el momento. No vais a preguntar nada. Llevo siguiendo un poquito, pero me encuentro con una barrera, que vienen psicólogos al colegio y no va ningún adulto. Están los medios de comunicación echándonos todos esos modelos contra los que tú un poquito quieres luchar. No sé, es mi reflexión, no sé qué hacer a veces. Ya estoy en infantil, pero bueno, he estado por todos los sitios, pero todas las edades. El que es verdad, el pequeñito que pega es y la chica que más violenta atrae también a los niños. Y bueno, no sé, si me podéis aconsejar, no sé, ¿qué hacemos o qué se hace contra eso que yo no puedo, con ese adulto que hay detrás de esos críos? Porque en la escuela ahora el grupo va, tenemos una presión inmensa desde arriba, que es normal, pero bueno, los niños están aprendiendo, están iniciando relaciones. ¿Cómo diferenciar eso, esa muga, dónde está ese límite? No sé, un poquito. ¿Quién contesta? Yo no es mi... Bueno, yo voy a intentar contestar eso, algo. Sí, digo, más claro. Es verdad que esto es un tema social, que lo están mamando en todos los sitios. Hay algunos niños y niñas que lo viven que lo pueden estar viviendo en su entorno, en la televisión, etcétera. Pero hay otros que lo aprenden en la escuela. No, yo creo que, como he dicho, si toda la comunidad se une, va a ser mucho más efectivo. Pero si en la escuela tenemos claro y empezamos a ver qué es violencia, qué no es violencia, y a no normalizar muchas actitudes que estamos normalizando, como, no sé, pues muchas veces hemos comentado, ¿no? Que les obliguemos a darse un beso cuando uno ha agredido a otro, que los mordiscos lo consideremos como algo evolutivo, que bueno, pues son pequeños y en fin, o sea, si empezamos a no normalizar desde pequeños situaciones que son violencia y decimos que y nosotros trabajamos para que eso no se dé, vamos a tener mucha influencia. O sea, lo que no vamos a traer nunca, y eso, vamos, cada vez lo tengo más claro, es a las familias si es para decirles lo mal que lo hacen y qué tienen que hacer. Pero si les llamamos para decirles todo lo que estamos dispuestos a hacer nosotros y que necesitamos su colaboración también, es más fácil y así se está consiguiendo más colaboración. Pero tenemos que empezar a trabajar. Otra pregunta. Sí, es para la doctora Ana Vidú. En la intervención que has hecho me ha parecido entenderte que estabas en desacuerdo con la idea que, bueno, que está bastante extendida, ¿no?, por el movimiento, por el feminismo, ¿no?, de que el amor romántico es como el caldo de cultivo de la violencia de género. Me ha parecido entender que estás en desacuerdo con esa idea y que opinas lo contrario, como que... Bueno, me gustaría que aclararas esto porque me parece interesante. Sí, muy buena pregunta. Sí, es muy importante, ¿no?, es decir, que el amor romántico, como lo entendemos, ¿no?, como romántico,
está libre de violencia, ¿no? En cualquiera de sus formas. El amor es muy diverso, el amor romántico es muy diverso, se da de muchas formas, ¿no? Cada persona y cada relación lo vive de una forma u otra, pero lo que sí tiene en común es que no contiene violencia, ¿no? Es decir, que si queremos luchar contra la violencia de género, lo que no podemos es criticar la salvación de la violencia de género, ¿no? Que es el amor romántico. Es decir, que lo que comentaba un poco antes, ¿no? Que lo que sí que ha ido pasando es como, bueno, pues ha habido esta separación entre lo que es la ética y lo que es la pasión, o lo que es lo estable y lo esporádico, como comentaba también María Luisa antes, ¿no? Es decir, que si aprendemos aquí hay unas, ¿no? Pues estos ligues, tal, que es, pues bueno, esta separación entre que no haya amor, ¿no? Que, pues la pasión por un lado y el amor por otro, básicamente, ¿no? El sexo sin amor o toda esa serie de cosas, ¿no? Claro, es como esto por un lado se ve en una fase determinada, ¿no? Y después más tarde ya vendrá el amor, ya vendrá la estabilidad y ya será romántico y será bonito. Claro, lo que vemos es que esto pues no ocurre porque la socialización hacia un lado, ¿no? Implica la desocialización hacia el otro, es decir, que pues, ¿no? Hay relación, hay una balanza ahí, ¿no? Con lo cual, si las primeras experiencias afectivos sexuales de los chicos y chicas han sido en relaciones violentas, evidentemente eso no es amor romántico, correcto, pero esa no era la causa de la violencia de género, la causa era la persona que escogieron para vivir esas relaciones. Entonces, como más situaciones han vivido que hayan contenido violencia, más tendencia tendrán a escoger ese tipo de relaciones. Y entonces dirán, es que el amor romántico no existe, ¿no? O dirán, el amor que yo me engancho de esa persona, que eso no es amor, ¿no? No, es violento, no es romántico, porque esa persona es violenta, ¿no? Me trata mal, me desprecia, lo que sea. Pero entonces el tema está en la elección, en el con quién, ¿no? Con lo cual, si realmente, ¿no? Para superar la violencia de género defendemos lo que la supera, que es el amor romántico, esas relaciones libres, escogidas, esa persona que a la vez nos trata bien, que nos da pasión, pues eso ¿no? Supera cualquier situación de violencia porque está libre de eso, ¿no? Entonces, lo que decía Jesús Gómez, que ha mencionado antes María Luisa, es unir en la misma persona esa doble moral que históricamente hemos ido reproduciendo, ¿no? Y esa es la transformación. No sé si te he contestado. Ay, qué bien. Sí, hizo la transformación. Muy bien, gracias. Bueno, antes de nada, muchas gracias a todas por las aportaciones que habéis hecho. Me ha parecido muy interesante. Me parece interesante que pongamos, o que hagamos hincapié en el tema de la elección o en el tema de la importancia de los testigos, ¿no? De las personas valientes que se atreven a ponerse de tu lado, ¿no? y a defenderte. Pero me gustaría también que pongamos un poco el foco en los agresores, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que estas personas, que no sea, si podemos mejorar esa elección, no elegir estar con personas violentas, eso sería maravilloso, pero ¿qué pasa con los agresores? ¿Qué podemos hacer desde la prevención para no crear y no crear personas violentas, en este caso hombres violentos, ¿no? Porque muchas veces podemos decir, vale, que no sea atractivo que una persona sea violenta, pero a veces hay agresores que no parecen a priori personas violentas, como puede ser en el caso de Nagore, ¿no? Quiere decir que igual no parecía una persona violenta a priori, pero al final lo acaba siendo. Entonces, ¿qué podemos hacer para poner el foco en ellos, en no crear personas violentas? No sé si me estoy explicando bien. ¿Qué podemos hacer desde muchos ámbitos, desde la escuela o desde muchas partes, para que el problema sean ellos, que el foco se ponga en ellos, que no estemos creando personas violentas y luego podamos, pues, no elegir estar con ellas, pero lo mejor sería, ¿no? Que no creemos personas violentas. Te va a contestar ella, que sabrá mejor que yo, pero yo te voy a contestar solo una cosa en el tema del mío. Me refiero que ese chico ya hizo lo que hizo a Nagore, pero ya había hecho muchas cosas antes, ¿me entiendes? O sea, él era malote, o sea, lo que pasa que, bueno, pues como no había hecho lo que había hecho y la gente le seguía tratando, porque fíjate, él cuando
y hubo el juicio, no sé si habéis visto la película, pues por ejemplo su anterior novia le dijo, dice, ¿por qué le dejaste? Y dice, porque se iba, y luego sé que se iba y con muchas niñas no las respetó, no las mató como Ana Gore, pero no las respetó y no hubo eso. Entonces, lo que hay que hacer para mí sería, si desde pequeños a los malotes les damos la espalda, que es lo que no entiendo, ¿por qué nos gustan los malos? O sea, cómo los niños, las personas nos pueden gustar los malotes, porque si tú desde pequeño al malote, como por ejemplo a mí me parece que lo que van a trabajar los de estos de, ¿cómo es?, el Club de los Valientes, si yo al malote ya le voy dando la espalda y me va encantando el soso, el que dicen que es soso, que es tal, les vamos a dejar. Si tú cuando pasa lo de la manada, es un ejemplo, la sociedad, aparte de habernos levantado y haber ido contra lo que ha dicho la justicia, no sale nadie diciendo, ay, pero qué majo, y quiero un hijo tuyo, y esas cosas que pasan. Si les damos las espaldas entre todos, ese malote se va a ver solo, y si se ve solo, creo que intentará él cambiar, no le queda más remedio, pero hay que dejarles, hacerles como un poquito, a mí me parece, un poquito, sí, para que ellos se den cuenta que lo que están haciendo no está bien, que es al revés, que es lo que tienen que hacer. Yo pienso, ahora las expertas que digan lo que eso, no sé, pero a mí me parece que... Estupendamente. No, has tocado varios puntos muy importantes y algunos de ellos has contestado tú misma, ¿no? Es decir, que lo que funciona es no escogerlos, ¿no? Y ya lo ha dicho Asun, que el que es malo, agresivo al final, lo es al principio, ¿no? O al que no respeta. Entonces, la prevención va en ese sentido, ¿no? En que esos chicos dejen de gustar. Es entonces cuando cambiarán. O sea, cambiarán cuando no tengan éxito. Y cuando los que tengan éxito sean precisamente los otros, ¿no? Y de hecho, lo que sí que tenemos que tener muy claro, y que es así en las investigaciones y también... las jóvenes, ¿no? Que sí que escogen bien con personas igualitarias, es ahí donde está la pasión y la excitación. El buen sexo es con el chico majo, con el igualitario, con el que te trata bien. Hay un mito en que esos tipos dan más excitación. Me explico, ¿no? Entonces, vaciar de atractivo eso es la lucha que tenemos. Porque es que más está vacío, ahí está pues allí, ¿no? En la sombra. Es decir, que es eso lo que las chavalas tienen que saber también, ¿no? Que en ese sentido es en lo que entonces siempre hay que estar, el foco es siempre en la víctima, ¿no? Y es en la persona que lo pasa mal, no en vamos a proteger, ¿no? A esa persona y vamos a hacer que ese tipo de chicos no resulten atractivos. Y entonces, bueno, en los modelos infantiles es lo que han comentado, ¿no? De apartarlos, es hacerles un favor en realidad, es enseñarles, ¿no? Que eso no se acepta. Y ellas a quererse mucho también, y ellas que se quieran y que se valoren y que a cualquier circunstancia, cualquier cosa que vean, que nada, que no, que el malote no, pero para eso te tienes que querer y te tienes que valorar, porque si tú desde el principio no te valoras y no te quieres, al final cualquiera te va a hacer daño, o sea que... Bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por todas las aportaciones. La verdad es que me han sorprendido mucho las cosas. Voy a hacer un batiburrillo de muchas cosas, voy a ver si consigo explicarme bien. Entre lo del amor romántico, la atracción por lo violento, etcétera, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo con lo de que no tiene nada que ver con el tipo de relación, sino con a quién escogemos. Pero creo que no estoy de acuerdo, si es lo que te he entendido, respecto, como ha dicho ella, a lo de el amor romántico, de que es la salvación y lo estamos utilizando como una especie de estigma o no lo sé. Porque, por lo menos a como yo entiendo el amor romántico, sí está muy bien, que has dicho tú que está fuera de la violencia. Por mi parte creo que... No, igual yo te he entendido mal, no lo sé. Creo que sí que dentro del amor romántico existe violencia, a la hora que para mí el amor romántico es el que tengo que permitirle todo porque tengo que cuidarle, porque me tiene que salvar. Creo que ya dentro de ese tipo de relación hay una relación de poder en la que una persona es superior a otra por el hecho de que me tienen que salvar, como hablamos de los cuentos de las princesas, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, con lo cual creo que ahí ya existe un tipo de violencia, aunque luego él sea buenísimo conmigo y todo lo que tú quieras. Creo que ya estamos en una relación de poder en el sentido de que tengo que permitirle todo, tengo que perdonarle todo porque en el fondo me quiere y por eso ha venido a salvarme, ¿no? Y todo eso creo que también tiene que ver la contraposición también de la socialización que tenemos tanto las mujeres como los hombres al hecho del atractivo por lo violento. Yo creo que muchas veces desde pequeños tenemos un atractivo por lo violento, ya no solo, o sea, fuera del esquema de tengo que esperar a que alguien me venga a rescatar y ser mi media naranja, porque sin esa media naranja no soy nada, que yo creo que allá también está el amor romántico dentro de la violencia, de que sin esa media naranja no soy nada. También entramos en el atractivo y lo violento dentro de... creo que nos gustan los malotes por el hecho de que nos venden también lo de por ti va a cambiar. Y no, por ti no va a cambiar nunca. Ni va a ser más bueno, ni nada de nada. Entonces creo que, no sé si me he explicado del todo o no, pero eso, no sé, mi disconformidad con lo del amor romántico, creo que está todo unido dentro de lo que cabe, me refiero. O sea, a veces esperamos a que nos salven y otras veces buscamos al malo para que cambie por nosotros porque nos han enseñado a que tenemos que cuidarlos y gracias a nosotras iban a cambiar. Y creo que no. Gracias. ¿De qué me tiene que salvar? Contestamos primero a esta pregunta y después tenemos otra palabra pedida, ¿os parece? Ya, yo no sé, no te he entendido, bueno, luego que hable, pero me refiero, ¿a mí de qué me tiene que salvar el amor romántico? ¿De qué me tiene que salvar? Si a mí no me tiene que salvar de nadie, yo lo pasa que yo quiero una persona a mi lado que me respete, que me trate, que me quiera, pero que a mí no me tiene que salvar de nada, ¿me entiendes? Pero yo quiero un buenazo, no quiero un malote, porque no tengo ni idea lo que es eso, pero yo me he quedado así helada, no sé, pero... Muy claro, Asun, muy claro lo has dicho. Yo quiero quererme y quiero estar con el que yo quiera y el que yo quiera que me respete y que no sea un malote, que no se vaya con cualquiera y que me respete, si yo digo sí, sí, si digo no, pero no te entendí muy bien. No sé si... Yo creo que, bueno, vas a explicar muy bien, porque, bueno, sobre todo por la tesis que estabas defendiendo, ¿no? Pero yo lo que creo es que a veces se ha enviado una idea de lo que es el amor romántico, ¿no? Yo creo que es muy importante que identifiquemos que un montón de comportamientos que están dentro de ese concepto, ¿no? Pues que en realidad no pertenecen al amor, vamos a decir, ¿no? Yo lo llamo amor, no lo llamo amor romántico, ¿no? Es decir, que quizá se ha vendido como un estereotipo, como una forma de romantización del amor, pero que en realidad el amor no es eso, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no? El amor no es violento, el amor no lleva a buscar que, no sé, que hagas todo por otra persona y te olvides de ti. Eso no es amor, ¿no? El amor no hace que te olvides de ti misma, eso no puede ser amor, ¿no? Entonces, quizá lo que tenemos que hacer es construir un nuevo formato o un nuevo concepto de lo que es el amor, ¿no? Porque el amor es incompatible con la violencia y el amor conlleva un montón de cosas que no tenemos por qué, vamos a decir, ponerle límites, ¿no? Si son buenísimas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que cambiar quizás es ese concepto de amor, que creo que está muy... no sé cómo decir, muy perjudicado, ¿no? Porque realmente todas esas cosas que nos venden como amor no son amor. Yo simplemente añadir una cosita, solo que una cosa muy importante es la diferencia entre lo que es desigualdad o lo que es machismo con lo que es violencia de género. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces hay una que es muy clara, que es la desigualdad, que es pues quién trabaja más, quién cobra más, quién está más horas en casa, quién plancha, quién lava, quién mira la tele. Eso es desigualdad, eso es machismo, si queremos. Pero eso no es violencia de género. Violencia de género es otra cosa. Puede estar relacionado o no, ¿no? Y eso es muy importante también, ¿no? Porque si lo mezclamos, o sea, la violencia de género es muy importante, es muy grave y es un sentimiento humano muy profundo, con lo cual no podemos meter todo en el mismo saco. Y aquí estamos hablando de violencia de género, ¿no? Por eso es muy importante el matiz de el amor no incluye violencia por ningún sitio y el romanticismo tampoco, ¿no? Si a otras cosas queremos tal, pero ahí eso es ya muy claro. Y luego lo de cambiar, no cambiar, a ver, ya sabemos que vamos a cambiar, no vamos a cambiar a nadie, pero digo yo, ¿por qué cambiar a alguien si hay muchísimos cambiaditos ya? Pues con esos nos lo pasamos mucho mejor, los que están ya cambiaditos, es que son fenomenales además y saben lo que es la situación y lo pasan fenomenal con nosotras también, o sea que muy bien. Tenemos otra pregunta por aquí adelante.
Bueno, deciros, bueno, primero, Asun, te quiero felicitar simplemente por una frase que has dicho que luego ha repetido ella, que es que el violento siempre será violento, bueno, que es violento desde el primer momento, que por desgracia, por mi propia experiencia, lo he tenido que vivir, que me considero valiente, que me has emocionado desde el minuto 1. Que me he encontrado justo con la frase contraria a lo que tú has dicho durante bastantes años. Y otra que, de la manera en la que hablas del asesino para mí de tu hija, que ojalá lleguemos a hablar así del, por desgracia lo voy a decir así porque lo siento tal cual, del padre de mi hija, que de verdad que enhorabuena. Gracias. No lo entendió lo último que ha dicho. No sé, no te he entendido la verdad lo que me has dicho al final. Que la sociedad se posicione en contra de los malotes, claramente. Claro, se hable sí, negativamente claro, de los sí. que son malos. Hay que hacer que se posicione todo el mundo y que te apoyen. Yo es que lo que yo quiero que la gente apoye a las víctimas. O sea, tienen que agarrarte, tienen que apoyarte porque si te apoyan te hacen fuerte y si te hacen fuerte hacen eso. Es igual que yo. A mí me gustaría que el malote mío, por decirlo de alguna manera, José Diego y Anis Vicain, que me han dicho que lo nombre, si llegase un momento que me mandase, después de 10 años, fíjate, lo he pedido 1000 veces, que dijese, siento lo que hice a tu hija. ¿Entiendes? Porque lo que yo no quiero es estar todo el día, por ejemplo, me gustaría que cambiaría y que alguien me diría, pues mira, ha cambiado, se porta bien, trata ya a las mujeres bien. A mí me gustaría, porque claro, lo que vamos a ver, yo no puedo estar pensando todo el día que está mal, o por ejemplo, si habría seguido en la cárcel. Que a mí no me parece justo que unos tengan 9 años y otros por ser quien sois y otros 20 por ser quien sois. Eso es lo que no me parece justo. Pero tampoco quiero que esté toda la vida, o sea, porque ¿sabes lo que pasa? Que si yo estoy mal, al final está mal mi familia. Y si yo estoy muy mal y estoy todo el rato, mira, al final enfermo. Y no quiero enfermar, no quiero estar mal. Y quiero que él, que algún día, de verdad, pensar que algún día ese chico cambie. Que alguien le haga cambiar, que se dé cuenta que lo que hace no está bien. O sea, de verdad que a mí me gustaría, y lo que yo quiero, seguir viviendo y no enfermar. Y lo que no puedo es estar, de verdad, estar tú mal, porque al final está mal tu niño, está mal tu madre, estás mal tú, y no adelantas nada. Te tienes que poder decir, mira, vale, me ha pasado, yo voy con el mundo porque me ha pasado esto y esto, pero no va a acabar conmigo y me voy a hacer fuerte y me voy a querer para que no me hagan daño y bueno, pues para intentar que la gente cambie y que las cosas cambien, pero que no te pongas tú mal, porque al final vas a estar mal. Yo te digo, y si de verdad que si tú estás mal, vas a estar mal los demás que están contigo. Y no adelantas. Lo que hay que intentar, pues ese malote se ha hecho lo malo, que pague lo que tenga que pagar, que la sociedad, eso hay que intentar que alguno cambie. Como dicen, y se vuelvan buenos, no sé cómo, pero lo que yo no quiero es estar todo el rato pensando mal, porque yo tengo, vamos a ver, yo estoy aquí y yo estoy fuerte porque te sigo diciendo, la sociedad está conmigo y la sociedad me ha querido y me apoyan y me quieren. Pero yo he visto a muchas madres que han pasado lo mío y están destrozadas porque no les han apoyado, porque no han estado ahí, porque todo, y están mal, ¿entiendes? Entonces yo no quiero estar mal, de verdad que no quiero estar mal y no quiero estar ni con odios ni con esas cosas. Yo quiero intentar, pues eso, que también me vienen bajones, también estoy con 9 pastillitas de un psiquiatra muy maja y todo eso, pero, ¿me entiendes? No quiero. Entonces yo te aconsejo que muy bien, que hagas lo que tengas que hacer, pero que te apoyes en tu gente y no estés con mucho odio, porque al final vas a salir perjudicada tú y no merece la pena, ¿eh? ¿Me entiendes?
Yo voy a decir un par de cositas. Una, en cuanto al amor romántico, una cosa que me ha dicho hace poco una amiga, que tengo que mantener en el anonimato, claro que sí. Pues me decía que un chico le estaba acosando, pero era un chico que le gustaba. Era así, ¿no? Y ella tenía claro que quería perder su virginidad sintiendo algo bonito esa noche que la perdiera, ¿no? Ese momento bonito, romántico. Entonces ella tenía un ideal que le estaba provocando no enrollarse con ese chico que seguramente esa noche pues se iba a pasar con ella, ¿no? Entonces, como cuando me lo contó, me quedé así como diciendo, ¿ves? Esto es la prevención. El amor romántico también previene, ¿no? Y luego una pregunta también para Ana, que sería, a ver, si hay alguna evidencia o se sabe sobre la patologización del cobarde, vamos a decir, del agresor, como manera de defensa de su actuación o una manera de justificarla, si, pues ya sea sobre todo en escuelas hiperactivos, etc., que luego hay como una especie de trabajo sobre estos niños y entonces como que cuidado con lo que les decimos, cuidado con... Entonces, si hay algún trabajo en cuanto a esto... Te puedo empezar a contestar y luego... a ver, siempre es, como te comentaba, ¿no? El principal trabajo es hacia las víctimas. Y también una premisa muy básica es que nada justifica la violencia, ¿no? Es decir, que esa ya es una primera, ¿no? Por lo tanto, todo lo que sea el no apoyo a la víctima es una justificación hacia el agresor, ¿no? Porque le pasaba no sé qué, porque tal, porque son niños, porque todo lo que decía María Luisa, ¿no? Las múltiples excusas en las escuelas en ese caso, ¿no? Pero bueno, en la sociedad también. Con lo cual, ya partiendo de allí, pues eso, ya te digo que los enfoques principales son hacia la víctima y hacia su reelección, ¿no? hacia la potenciabilidad de poder escoger una cosa mejor, ¿no? Porque como lo que decíamos, si la clave es no escogerlos, pues eso es lo que les hará cambiar, ¿no? Y esa esperanza es muy positiva, ¿no? Estamos en un momento muy bueno en ese sentido, ¿no? Porque ya sabemos que las consecuencias de las víctimas son nefastas, ¿no? Y sabemos también que un agresor deja muchas víctimas y es eso lo que queremos reconstruir como sociedad, ¿no? Puedo entrar más en detalle, pero quizás te pueden contestar mejor en el caso de los niños en las escuelas, en los TDA, que eso también sabemos que es una ocurrencia y también cada vez ya se publica más cómo se creó el concepto y también se publica más de que son ocurrencias implementadas sin ninguna base científica y hace mucho daño, ¿no? Porque van justificando, con lo cual van perpetuando el acoso. No, yo suelo añadir que sí que en las escuelas una de las resistencias que nos encontramos es esa no me sale, del agresor, que es como seguir poniendo el foco, ¿no? O sea, seguir poniéndole la atención, seguir poniendo atractivo, no resistirse a dejar de lado y ponerse en otro sitio y pobrecito que estará pensando si ahora lo dejamos de lado. Bueno, pues mira, que cambie, si lo tiene muy fácil. Entonces, sí que hay mucho eso. O sea, las patologías son de la víctima. Buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena a todas las que estáis, el mensaje que habéis transmitido. Pero bueno, yo voy a romper una lanza a favor de la compañera que ha intervenido antes. Y es que creo que la idea de amor y amor romántico, como decís vosotras, o sea, la forma de describirlo de una forma saludable, de una forma en la que hay un cuidado mutuo y una relación de horizontalidad,
creo que no es lo que está llegando. O sea, me explico, una cosa es el amor como lo describís y otra cosa es lo que yo creo que nos llega a la sociedad y sobre todo a la infancia, a través de las películas, a través de los cuentos, y creo que en ese amor romántico, que realmente es lo que está llegando, sí que se está construyendo unas relaciones de poder que a lo mejor no se traducen directamente en violencia de género, pero sí que puede ser una de las bases. El tema de los roles, el tema de los estereotipos, tanto para él como para ella. Y además creo que está bastante relacionado tanto con la figura de malote como con idealizar cosas como las que comentaba el compañero, el tema de perder la virginidad. Creo que todo eso, naciendo de una definición de amor romántico de una forma tóxica, puede ser súper peligroso y si no está llegando a la infancia como debe llegar y si no se trabaja desde la escuela como se debería trabajar. No sé si se ha entendido, pero bueno, también quería comentar una cosa en cuanto al tema de los apoyos a las víctimas y también relacionado con la figura del malote. Creo que también, es un arma de doble filo, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero creo que es un arma de doble filo porque creo que se está echando otra responsabilidad más sobre las mujeres a la hora de que tenemos que ser nosotras las que identifiquemos esos perfiles peligrosos. Creo que hay muchas mujeres que se han topado con esos perfiles y no han tenido la elección ni siquiera de elegir si querían compartir algo o no con ellos y si directamente, no se han visto en esa situación de poder identificar y de poder elegir. Entonces, bueno, creo que es muy importante trabajar sobre esa figura, pero tampoco dejar esa responsabilidad en manos de las mujeres a la hora de saber identificar ese perfil. No sé si se habrá entendido. Qué difícil es todo, como vosotras dos, porque a mí eso me... Bueno, ¿empiezo? Sí, por favor. Empiezo por el final, que es ahora lo que me ha venido más a la cabeza. Yo creo que hemos dejado bastante claro que la responsabilidad no es de las mujeres, el discurso coercitivo es por parte de todas las personas, de hombres y mujeres, y que esos hombres no están solos y que la popularidad se la dan las mujeres y los hombres. Otra cosa es que el efecto de sus actos esté sobre las mujeres y sean las mujeres las que también tengan que saber cómo actuar, pero que hay que quitarles esa corte que tienen y que todo el mundo lo denuncie y que los que oyen que están presumiendo de sus conquistas se enfrenten y que, en fin, que es un trabajo de toda la sociedad. Una cosa, si las mujeres se valoran, no va a haber malotes, ¿no? No sé, no tengo ni idea, pero yo ya te digo que no sé nada de todo esto, pero me refiero, si tú, por ejemplo, las mujeres nos queremos, nos valoramos y todo, ¿va a haber malotes? Yo creo que seremos capaces, perdona, de decir este sí y este no, o en el momento que un malote nos llegue, yo qué sé, pues decirles que hasta aquí, que mañana no, digo yo, no sé, no tengo ni idea. Estoy totalmente de acuerdo, pero creo que precisamente con la idealización del amor romántico que hoy en día nos llega, es súper complicado combatir contra eso, porque al final está fomentando contra el otro amor, contrario. Y si no tenemos el amor romántico, ¿qué tenemos? No, yo te digo que no tengo ni idea, o sea, yo... me refiero, yo en esto no es eso, pero... todo depende cómo se entienda y cómo llegue la figura, la idealización del amor romántico. Yo lo que digo es que creo que a través de las novelas, de las películas, de los cuentos, la idea de amor romántico es muy tóxico y muy peligroso, porque no es la que debería ser, que es la que estáis escribiendo vosotras, y estoy súper de acuerdo, pero creo que no es la que está llegando. Claro, por eso estamos aquí, ¿no? Claro, porque es la otra que llega... Wow, mira, yo siempre he querido tener, bueno, yo como no estoy en este tema, yo estoy en el mío, me refiero, lo que a mí me llega, si lo que me llega es lo otro, mira, yo siempre he querido tener, me encantan las niñas, he querido tener nietas y es que casi me iba a meter debajo de esto, o sea, pero es que no, hay que intentar que las cosas cambien, intentar hacer algo, es que a mí me parece que es lo otro que llega es muy fuerte y muy duro, si te estás metiendo en un mundo... en este mundo y te llega todo lo que te llega, digo, wow, no, eso no puede ser. Entonces, a ver. Sí. Perdón, no sé, vamos a ver. Un momentito, es que son ya las 8. Si queréis podemos cerrar esta pregunta de manera muy rápida y si es una cosita muy cortita, genial, pero por estar un poco en tiempo, por cuidar, por ser puntuales. Lo más resumido posible. Vamos a ver,
el amor romántico, como se está transmitiendo en las escuelas, pongo por ejemplo Blancanieves, La Bella Durmiente, películas americanas. Vamos a ver, son roles de poder, donde la mujer es un sujeto pasivo. Es la seducción patriarcal, o sea, en muchos casos. Entonces, yo no digo que, bueno, yo lo que pienso es que hay que definir muy bien qué es lo que entendemos por amor romántico. Porque si no, o sea, es que le apoyo a la compañera, ¿eh? Sí. Lo que hemos ido repitiendo en la mesa, ¿no? Lo que se está socializando, esta socialización que hicimos que nos llegan por distintos medios, es hacia la violencia, no es hacia el amor, ¿no? Es decir, que el amor romántico es otra cosa y cambiamos los finales de los cuentos de los príncipes y las princesas porque así son más violentos, ¿no? Y esto ya lo estamos viendo, ¿no? Es decir, que cuando decimos prevenir, estamos hablando de cómo podemos prevenir eso que nos viene encima, ¿no? Pues podemos prevenirlo teniendo espacios de diálogos como los que estamos teniendo aquí y siendo críticas y críticos y decir 3 metros sobre el cielo es atracción hacia la violencia, eso es coacción, eso es no es amor romántico. Amor romántico es lo que soñamos. Entonces, ¿cómo potenciamos a esas chicas que quieren tener su primera noche libremente? Pues dándoles amigas de verdad, sinceras, que la harán que tengan esa noche posible y no la coaccionarán y la presionarán para que con ese precisamente porque ya tiene tanta edad que no sé qué. Entonces, la amistad es un invento muy importante que tenemos en la sociedad y es lo que nos da la seguridad que dice Asun, ¿no? Si somos seguras, si somos, ¿no? Pues la seguridad tanto de los chicos como de las chicas, ¿no? Para enfrentarnos a esa realidad. Y también decías, los chicos majos, hay mucho más chicos seguros, ¿eh? Cuando hablamos de un chico majo lo definimos como seguro, valiente, que se enfrenta, ¿no? Y ahí también pues, es donde, ¿no? Tiene la atracción y a la vez trata bien a las chicas. Pues hay muchísimos más de esos. Pasa que son invisibles, ¿no? Porque como no gustan, pasan por ahí. ¿No habéis visto esas películas que dicen, no, es que yo me gustaría un chico que me regalara flores, que tal? Y se lo está diciendo a un chico que es precisamente así, ¿no? Pero es que no le ve que se lo está diciendo a él, ¿no? Pues eso es lo que estamos diciendo, ponerle el atractivo a ese chico. Porque hay muchísimos más chicos incapaces de hacer ningún daño a una chica, ¿no? Pues es ver que esos chicos son excitantes. Entonces este es el mensaje, el no es no, y es lo que dijo Nagore y es lo que estamos luchando aquí, que el mensaje de no es no y esa fuerza de las chicas pues sigamos así, ¿no? Y que viene avalada por esas amistades de verdad, la que te harán tener una vida pues mucho mejor, ¿no? Pues si os parece, con esta respuesta tan transformadora y toda esta energía podemos dejarlo ya aquí. 1.000.000 de gracias por estar y por hacerlo posible.